Faro Coaching La Pampa. Brindamos herramientas para mejorar la efectividad de las personas y aprovechar al máximo su potencial, gestionando el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Coaching personal, coaching organizacional, coaching de negocios, Instagram y Facebook Coaching La Pampa. Presenta a Leandro Porcel, nuestro coach en la incondicional. Aquí está con nosotros Leandro Porcel. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Te estaban esperando acá, ¿eh? Hola Nati, ¿todo bien vos? Sí, bueno, estás un poquitito mal de la garganta. Estos cambios te hicieron mal. Y eso que no prendí el aire acondicionado todavía. Acá lo prendí un poquitito nomás, tampoco está como que dice ese numerito no es otro, anda tipo ventilador, pero un poquitito, tampoco está para ventilar. Yo no sé si está para prender, sí está para prender no ventilador. Se me agarró así como cambio de clima, qué sé yo, y... Cómo el cuerpo responde, ¿no? Notablemente a los cambios abruptos que tiene el exterior, ¿no? Sí. Automáticamente nos pasa factura el cuerpo. El cuerpo nos pasa factura, pero esto le pasa a cualquiera, o le pasa a cualquiera, o sí, no. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Obvio que si vos estás mejor alimentado, mejor descansado y todo eso, tenés menos probabilidad de enfermarte que si venís quemado. Sí. Pero nada, es como la primer gripe del año que me agarró ahora. ¿Tenés gripe? ¿En serio? Sí, estoy así con dolor de cuerpo. Pero, bueno, no sé, después a ver si alguien tiene alguna recetita, te lo avisa, recetas de la abuela, por ahí ya te dieron algunas te deben haber dado. Seguramente si mandaste un audio... Hay médicos también, hay médicos. Sí, hay médicos, pero también está la abuela, que dice, tómate un tecito con no sé cuánto, y hay quienes le ponen a esta hora de la tarde un poquito de whisky al té, o no sé, ¿sabes cómo sale eso, no? Bien, eso no sabía. Pero no podés manejar. Eso sí, eso seguro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, me dijiste? Hoy vamos a hablar de una parte de la conversación. Sí. Viste que las conversaciones es como una danza entre hablar y escuchar. Sí. Es como una danza. A mí me gusta la palabra esa de la danza. Una conversación, hay siempre un contexto, un lugar, que yo siempre digo que el contexto es como la primera... el primer espacio que nosotros tenemos que considerar para poder hablar es el contexto. Uh-huh. El contexto es el lugar en el cual nosotros estamos. Y lo importante es que el contexto sea cuidado, o sea, si tenemos que hablar cosas importantes o íntimas, que no nos interrumpan, que no haya chicos jugando, que no tengas que estar esperando una llamada telefónica. Eso es como la base de tener una conversación empieza con un contexto bueno. Y aparte de cerciorarte de que la otra persona te va a escuchar, porque... Bueno, pero eso no depende de vos, mirá. No depende de vos tampoco. Que la otra persona te escuche no depende de vos, pero por lo menos que el contexto ya no te invada. ¿No te ha pasado, decime, Leandro, si te pasó alguna vez, porque creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad, que vos estás hablando, diciendo algo y alguien está en otro mundo, no sé. ¿Viste? Sí, y te dijo, mi hijito Alfonso, viste que es mi maestro, mi coach, se tapa los oídos a veces. Y Alfonso, sacate los dedos de ahí. Porque no te quiere escuchar. Claramente. Ahí es porque no te quiere escuchar. Pero eso es que no te quiere escuchar, está demostrándolo. Y vos te das cuenta, te está mandando un mensaje. El otro es el que te está mirando. El que y vos está en la cabeza en modo... Y está en modo avión. Está en modo avión, sí, se fue no sé, viste, viajó a donde fue, recorrió y te dijo, claro que... Viste, yo los pruebo muchas veces a varias personas, y le digo, claro que... Y es como que cierran los ojos enseguida y dicen, pero vos sabés, ¿qué te dije? ¿Qué fue lo último que te dije? Qué feo que es decir eso, porque uno se siente... Yo ahora no me enojo más. Yo digo, bueno, avísame cuando te pueda hablar. Así, lo empecé a hacer. Digo, cuando te pueda hablar, creo que es lo mejor, ¿no? Porque tenemos que estar en dos. Tiene que haber... o sea, en la conversación, esto que hablábamos del hablar y el escuchar es sumamente importante, digo yo, que es tan importante que es que valida el que está hablando. Porque puede venir, no sé, un tipo que es el mejor orador de China a darte a hablar con vos, o puede ser perfecto el tipo en oratoria y demás, pero si habla, no sé, algo científico, no le vas a entender, o si habla de temas que a vos no te interesan, tampoco. Entonces tiene que haber interés, ¿no? El interés. ¿El interés vamos a ponerlo primero o cómo lo ponemos? No sé, es parte de un montón de elementos que tienen que tener la escucha. Y la escucha, yo siempre digo, es como el doble tilde azul del WhatsApp de, uy, me leyó. Es eso, cuando vos decís algo y el otro te escuchó, es como que ahí
se termina el proceso de conversación. Pues yo puedo ser el mejor orador hablando, pero si vos estás pensando, no sé, en que te tenés que ir a Step cuando salís de acá, o te tenés que ir al gimnasio, ya está, es como que tu cabeza está en otro lado, lo que decías vos recién, que estás en modo avión. Entonces, el escuchar es lo que valida que lo que te están diciendo, efectivamente lo escuchaste, ¿no? Es sumamente importante. Y la sociedad es como que no le pone mucho foco a la escucha, le pone mucho foco a lo otro. Fíjate que hay miles de cursos de oratoria, de lo importante que es hablar, de que nos creemos que el que más habla en una reunión es el que más poder tiene, que eso no es cierto. Quien maneja la conversación es la persona que hace preguntas. La persona que pregunta y la persona que está atenta y la que saca lo más positivo de una conversación. No el que más repite o el que más habla. Exacto, porque la verdad puede ser un loro, pero de ahí a que vos saques algo positivo a la conversación que fuiste, esto es otra. Pero, entonces vamos a hablar de escucha hoy. A ver, y en escucha lo primero que vamos a decir es que hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es el acto biológico que hace el oído, sí, ¿no? Es percibir sonidos. Uh-huh. Y quizás todos percibimos el mismo sonido. Escuchar es dar una interpretación a ese sonido. Por ejemplo, si nosotros estamos quizás en mi casa, hay un grupo de gente en mi casa, y se escucha un ruido de una chapa que golpea contra el techo, todos oímos lo mismo. La chapa golpea contra el techo. Quizás escucharon cosas distintas, porque alguno se asustó pensando, no sé, que se había volado el techo. Y quizás yo que vivo en mi casa hace un montón y sé que esa chapa siempre se golpea cuando hay viento, no me asusté, pero yo escuché como que nada, solo golpeó la chapa y otra persona escuchó cosas distintas. Uh-huh. ¿Esto por qué está bueno entenderlo? Porque es bien básico darnos cuenta que nosotros escuchamos de acuerdo a lo que somos como seres humanos. Uh-huh. No es lo mismo que vos escuches, no sé, una persona que sufrió violencia y cuando está expuesta a escuchar violencia se pone mal, y quizás otra persona que no sufrió nunca violencia no se pone tan mal. Uh-huh. Tiene que ver entonces con la interpretación que nosotros le damos a esos sonidos. Eso es escuchar. Escuchar por escuchar, o si no está aquella persona que uno tiene que darse también en la situación, ¿no? Para escuchar, ¿no? Sí, como mira, para hablar. Es que primero tiene que haber, yo siempre digo que tiene que haber como un interés, esto que hablábamos recién, ¿no? O sea, pero primero antes que el interés tiene que haber un lugar para hablar. Porque nosotros no podemos hablar, no sé, si estamos en la cancha de fútbol. En la cancha de fútbol no podemos hablar, o no podemos hablar si estamos en la cola del banco y te llaman a vos y yo me quedo ahí, o sea, no podemos hacer. Hay gente que pasa esas cosas. Empiezan uno en la cola del banco escucha un montón de cosas, ¿no? Entonces, o sea, es buscar un lugar para conversar. Sí. Honrar ese espacio de conversación. Y lo honramos primero encontrando un lugar. Sí. Y encontrar ese lugar es, bueno, nos juntamos a hablar, ok, listo. Pero mirá que Nati, yo en 7 minutos me tengo que ir porque tengo que buscar mi nena de jardín. No, sí. O sea, ya está. O sea, si vamos a plantear esas condiciones no vamos a poder conversar. Entonces, para mí lo más importante es, primero, darle una importancia al contexto. El contexto es que estemos cómodos, que los dos podamos hablar en un lugar, no sé, quizás ahora que hace mucho calor, si nos vamos a hablar a la 1 y que nos pega el sol a las 12 del mediodía, y capaz que aguantamos un ratito y después ya estamos incómodos con nuestro cuerpo, porque hay mucho sol, el reflejo nos molesta en la vista, o quizás empezamos a transpirar. Entonces, esto de buscar un lugar, o si queremos hablar un día a la noche cuando hace frío, y bueno, capaz que no está bueno ir a hablar afuera en el patio. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que hay el contexto que no es adecuado para hablar. Busquemos un lugar para hablar y para que el otro te escuche bien. Te entienda, sobre todo, ¿no? Lo que bueno, quieres decir. Mira, escuchar es ese proceso que decíamos, ¿no? De interpretar sonidos y de conectar con la otra persona, con empatía. O sea, ¿qué le está pasando a la persona? ¿Qué me está contando esta persona? ¿Qué me está contando esta persona? Porque lo que nosotros contamos indudablemente son cosas subjetivas que a nosotros nos pasan. Uh-huh. Son interpretaciones de los hechos que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a entender lo que la otra persona me está diciendo, ahí yo puedo realmente tener una escucha efectiva, o realmente puedo entender lo que te está pasando a vos. Sí. Y escuchar no es lo mismo que estar de acuerdo. Porque mucha gente dice, no, porque escuchar es estar de acuerdo. No, yo te puedo escuchar 1000 horas que vos me estés contando algo, que yo te diga, Nati, yo te escucho, yo te entiendo y demás, pero yo en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que para mí debería ser de otra manera. Claro. Pero bueno, sí tuve el proceso de escucha y de entenderte. ¿Sí? Sí. Esa es una de las
no sé, los prejuicios que tenemos de la escucha, ¿no? Y a veces nosotros mismos que hablamos, cuando decimos que no nos escuchan, nosotros nos hemos encontrado quizás en la situación de no escuchar también, Es ¿no? que claro, es un proceso que todo el tiempo estamos ahí. Nosotros, los que nos quejamos de que no nos escuchan, ¿cuántas veces no escuchamos a los demás? Porque mira, escuchar es en definitiva como entender al otro. Es entender, es qué me está queriendo decir esta persona con lo que me está diciendo. Porque cuando te está diciendo algo, te lo está diciendo con palabras, pero te lo está diciendo con su cuerpo también. Y te lo está diciendo con sus emociones. Que muchas veces te dice estoy triste, pero otras veces no te dice estoy triste. Y vos te das cuenta que la persona está triste. Porque percibís su emoción. Porque te está contando que capaz que, no sé, se va a quedar sin trabajo, o que su proyecto que tenía que no va a seguir. Entonces esa persona ya está evitando una tristeza. Lo importante es, cuando tengamos esta escucha, es escuchar más allá de lo que te están diciendo desde las palabras. Escuchar desde el cuerpo. Escuchar a la otra persona cuando te está hablando. ¿Cómo está esa persona? Está hablando tranquila, está hablando serena, está ansiosa, está hablando muy rápido, está acelerada, está ansiosa, tiene miedo. Ahí es bien poderoso cuando yo siempre hablo de coaching de los 3 dominios, del lenguaje, el cuerpo y las emociones. Cuando empezamos a integrar el cuerpo y las emociones en nuestra vida y con los demás, porque esto de la escucha es cómo está tu cuerpo, cómo está tu tono de tu voz. Porque vos me podés decir lo mismo de una manera o de otra. Pero tu tono ¿Cómo cambia? Pero claramente que cambia. ¿Cómo cambia también, no? El énfasis que uno le pone a la voz o el tono. Es el tono, es la forma como lo decís. También es la familiaridad, ¿no? Que uno tiene con respecto, o la confianza que uno tiene con el otro para poder decirle tal cosa, tal o cual cosa. Me ha ocurrido a mí porque yo he dicho cosas con énfasis y me miran y le digo, ¿te lo dije bien? No te lo dije, no, pero lo dijiste de fuerte. Pero, a ver, claro, suele decir que por ahí están queriendo decir, háblame más suave o háblame de otra manera. Claro. Ese es el mensaje, ¿no? Uno lo tiene que saber deducir. Y tal vez te pones a pensar y decís, sí, por ahí lo dije como apurada o lo mandé como una orden y no como una especie de pedido, ¿no? Mira, en los mensajes y en la comunicación es el 70% de lo que nosotros percibimos es la forma como lo decimos. De cómo lo decimos. Y el 30% es el mensaje. El mensaje puro, si lo pudiéramos escribir, es el 30% el impacto que tiene. Y el 70% es la forma como lo decimos. Es el tono de voz, es si lo decimos de forma más acelerada, más lenta, si lo decimos gritando, si lo decimos en un tono más bajo. El 70% tiene que ver con eso. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? De la manera, como nos situamos, de la manera... Es que mira, si por ejemplo yo te digo, Nati, ¿te das cuenta que lo estás haciendo mal? Sí. Y quizás no te suena mal. Claro. No, yo eterna lo estás haciendo mal. No, eterna librana te diría, desde mi punto de vista no lo estoy haciendo mal. Equilibrada, dice la libriana. Y te vengo y te digo, y te refuto y empiezo con que te lo digo tal cosa, tal otra, y te vuelvo a recordar cómo soy yo. En ese momento quisiera que vos recuerdes cómo soy yo, pero lo que yo no entiendo es que muchas veces no asimilo que vos estás con un montón de personas de todos los signos, como para acordarte que uno es efusivo. Por eso te digo... Igual de signos no tengo ni la más remota idea. No. Pero yo lo que te quiero decir, no, nada que ver. Yo tampoco, no tengo ni la más remota idea. Pero lo que te quiero decir es con personas, lo que te quise decir ahí, o intensivos, menos intensivos, más callados, menos callados. Lo que te quiero decir que en ese momento uno se cree único. Y es verdad, es único. No es el único en el mundo, ni el ombligo del planeta. No, pero sí sos único en el mundo. En ese momento sí, en ese momento estás hablando con la persona y vos querés que el otro te reconozca. El ombligo no sé, debe estar en el Ecuador, pero que único sos única, sí. O sea, y si no sos única, preguntale a tu hijo si no sos única. Sí, seguramente. O preguntale a tu mamá, o preguntale a tus 3 perros. Sí, 4. ¿4 tenés? Sí, 4. Bueno, entonces vamos a hablar de la escucha. Entonces, lo que está bueno es entender primero la manera de pensar que tiene la persona. Y si te miran. Sí. Esos perros de raza son entrenados. No, son muy inteligentes, me escuchan, dale. Son como su ama. Sí. Bueno, entonces, es entender la manera, entender la manera del otro que tiene de pensar. Sí. Cuando empezamos esto a entender al otro, tiene que ver con entender sus valores o sus creencias. Sí. Porque cada uno tiene sus creencias y sus valores, y en base a sus creencias y sus valores son las acciones que hace.
Entonces, esto de entender los valores, quizás si la persona, no sé, es muy practicante y muy creyente y muy no sé qué, y capaz que esa persona ni siquiera permite tener una mentira piadosa. ¿Viste? Si no se llama para alguien por teléfono y, che, decile que no estoy. No, yo no puedo mentir porque... Y está bien, es entender los valores de esa persona, ¿no? Sí. Está bueno esto de empezar a chequear con quién estoy hablando, con quién estoy conversando y cómo esa persona vive. Eso ayuda a que podamos entendernos y comunicarnos mejor.